Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de la creación de Europa y el matrimonio Arnolfini. Voy a dar una breve introducción histórica. Cuando digo breve me río yo sola de todo. Pero que de alguna forma recapitula y recoge todo lo que he estado diciendo días anteriores sobre este tema en esta época. Sobre la creación del concepto Europa. Y después os voy a hablar del matrimonio Arnolfini, que ya sabéis que es del 1434, pintado por Jan van Eyck, un primitivo flamenco, y que es un cuadro maravilloso. ¿Y qué más puedo decir? Pues es un cuadro que se pinta, que pasa no sé quién de Guevara, ahora lo contaré, que es español, lo compra, después lo deja a Margarita de Austria, y esta a su muerte lo deja en herencia a María de Hungría, y después no sabemos ni cómo ni por qué aparece en los reales alcázares españoles, que tienen un grandísimo incendio, se salva del incendio, después llegan los franceses. Estos pobres cuadros tienen una historia tremenda y lo expolian, se lo llevan, y después nadie sabe cómo ni por qué aparece la National Gallery, que es donde está ahora mismo este cuadro. Seguramente lo venderían, pero bueno, eso es una grandísima pena que ese cuadro esté por ahí, que ese cuadro tendría que estar en nuestra pinacoteca. Pero si habéis leído de Benito Pérez Galdós los episodios nacionales, hay uno de ellos donde justamente se dedica a contar cuando van robando. Y llega un momento que tienen que batirse en retirada, tiran cuadros por ahí porque es que no pueden con tanto cuadro que han robado. Y Galdós, que realmente tengo que hablar algún día también de él, es un vínculo digamos, de Cervantes hasta él, una novela maravillosa. Yo creo que no es bien conocido, o sea, por el gran público, porque lo consideran algo antiguo, caduco y tal, pero es muy interesante, y realmente son como crónicas, y te acerca bastante a lo que ocurrió con los franceses, entre otras, con esto de los cuadros, que yo lo estuve leyendo y me echaba las manos a la cabeza. Así llenaron el Louvre, a base de robar de aquí y de allá. Robaron todo lo que pillaron, pero en fin, me imagino que como cualquier otra invasión, pero eso no me resta a mí. Bueno, voy a hablaros un poquito, voy a hacer una introducción histórica y luego os hablo del matrimonio Arnolfini. Espero que os guste. Yo qué sé, la formación europea se crea en los siglos que siguen a la caída del Imperio Romano, como sabéis, que a lo largo de la Edad Media. Ya sabéis que está la caída del Imperio Romano, el Islam, Carlomagno, en el 1000 está el cisma de... ¿cómo se llama? De los ortodoxos en el 1050, cosas así, que son más poderosos que la Iglesia latina, la Iglesia el del Papa 1000 veces, y el Islam 1000 veces también más poderoso. Pero estos espabilan, se gestionan bien y van apuntalando ahí, al final son poderosos también. Bueno, es cuando empieza a utilizarse el término... cuando empieza a utilizarse el término... Es que mañana voy a intentar que no tenga reflejo. El término Europa es en esta época. Y la época carolingia, ya sabéis que son entre los siglos 8 y 9. Estamos aquí con los calores. Y Europa no es un lugar homogéneo culturalmente. De hecho, ahora contaré las teorías de Pirén. Pirén dice que realmente cuando se puede hablar de Oriente y Occidente es cuando los turcos, o sea, los musulmanes están en el Mediterráneo, y entonces realmente ahí sí que hay un fraccionamiento entre lo que es Oriente y Occidente a partir de entonces, porque realmente el concepto de Europa, como si dijéramos, era más amplio de principio. Bueno, ¿cómo se llama? La Europa carolingia va entre los siglos 8 y 9, como he dicho. Ya sabéis que Carlomagno, su imperio se descompone a su muerte, que es con 72 años de pleuresía. Ya en la última época, como he dicho otras veces, convocaba a los señores como una vez al año y ya empezaban a no asistir, a no secundarlo, porque ese imperio estaba basado también en la fidelidad. Estamos en pleno feudalismo, lo cual significa que cada uno era el rey de su casa, y bueno, y que le hacían caso por la cuenta que le traían, pero cuando empezaron a verlo un poquito más viejito y más chocho, pues pasaron de él. Bueno, yo qué sé, Europa significa, ¿cómo se dice?, la unión cristiana en Occidente, es lo que lo cohesiona, es la misma conciencia, el mismo pensamiento, la misma filosofía. Carlomagno, a mí me parece muy inteligente las cosas que hizo. Estuvo casi media vida guerreando, pero hizo muchísimas reformas. Pero sin embargo, yo con el tema de las mujeres me parece
parece tremendo, ¿no? Porque su segunda esposa se casa con ella a los 13 años. La deja embarazada enseguida, embarazo de un torriego. Yo aquí pensando con mentalidad feminista. Y tuvo 8 o 9 hijos seguidos, no sé si 8 o 9, seguidos. Y claro, se murió. Al octavo, el noveno, pues se murió. Se murió de tanto parir, vamos, qué barbaridad. Y después, no sé, su vida personal, ya sabemos que estas cosas no las tenemos, como diría yo, históricamente son un poco rigurosas, pero indudablemente yo, cuando me estoy leyendo la vida de alguien, también me quiero acercar al individuo que había detrás. No puedo solamente decir, bueno, hizo tal reforma, era un cafre en su vida personal, era un cafre de mucho cuidado, engendró 20 hijos, 5 esposas, 5 concubinas, bueno, no me hagas caso que se me enciende la lucecilla feminista. Bueno, él concibe su imperio, él concibe el imperio de Carlomagno, no como una unión, sino como una restauración de lo que era de una óptica cristiana. Él era muy cristiano, todo lo que conquistaba, cristiano. Él quiere como un imperio cristiano romano de Oriente y Occidente. Bueno, Europa, eso que no tuvo ni España, no tuvo más que la zona de Cataluña, ni Gran Bretaña, ni montones de sitios, pero bueno, es el concepto de la Europa. Bueno, Europa no es una comunidad cultural en absoluto homogénea, no vayáis a pensar. Esta división del Imperio Romano termina por crear dos mundos, la Roma de la cristiandad occidental y Bizancio, como ya sabéis, ¿no? Que es la Europa ortodoxa realmente. La mayoría eslava. Son poderosísimos, crucesima. De hecho, cuando las cruzadas querían unirlo, Rusia comienza a independizarse. Me parece que en la historia, tengo que mirar de vez en cuando los siglos, porque todo me lo sé bien. Empieza a independizarse en el siglo IX y con el Principado de Kiev. Estoy intentando tener menos reflejos. Y mañana comprar un protector que bueno, y Europa, que como continente que se extiende desde el Atlántico a los Urales, es una definición acuñada por la geografía del siglo XX realmente. La cultura grecorromana realmente y el cristianismo son los pilares fundamentales, aunque no los únicos, que se acaban por hacer lo que es la civilización, el concepto de civilización europea, lo que viene a ser la Europa cristaliza realmente entre los siglos IV y VIII de nuestra era, en la era cristiana, por la transformación del Imperio Romano, como he dicho, tardío, y las migraciones de los pueblos, ¿cómo se llama?, eslavos, el desarrollo de Bizancio, la expansión del cristianismo, las experiencias de las comunidades judías, ya sabéis, los házaros, que realmente ellos fueron gente que convirtieron al judaísmo, yo qué sé, los que nací y tal, no son judíos que salieron y se fueron, no son diáspora, por decirlo de alguna forma. Hay mucha confusión con ese tema. La aparición del Islam en el siglo VI, que es muy rápido barriendo, yo qué sé, y el nacimiento de los estados occidentales. Todo eso, de alguna manera, es lo que configura el concepto que tenemos de Europa. Y como he dicho antes, Pirén dice que la expansión del Islam realmente por el Mediterráneo es lo que acaba, y no las invasiones germanas son las que acaban determinando lo que es el concepto de Oriente-Occidente. Pone fin a la unidad del mundo antiguo y separa definitivamente Oriente de Occidente, y la alianza entre el Imperio de Carlomagno y el Papa, que como respuesta a la situación que se gesta en Occidente, da a Europa su fisonomía nueva y definitiva bajo el dominio de la Iglesia y el feudalismo, que es realmente lo que va a conformar esta época. Aunque el Imperio de Carlomagno, hay que decir que es bastante efímero, bueno, dura lo que dura su vida, ¿no? Muere con 72 años y había estado, no sé si 47 años en el poder, o sea que ya le vale, o sea que había estado bastante tiempo. Y se divide en el 843, pero ya os digo que no incluye ni la Isla Británica, ni la península ibérica, salvo Cataluña, que era la marca hispánica, ni Italia meridional, ni Escandinavia. Pero bueno, es como una especie de resumen de Alemania, Francia, etcétera, Benelux, etcétera. Y después está ¿cómo se llama?, el Bizancio,
está Bizancio. Carlomagno unifica en el 800 sobre la base económica el centro territorial muy débil y buena parte de la cristiandad occidental y un proyecto universal cristiano con capital y coste, como he dicho antes, en Aquisgrán. Él había nacido en Aquisgrán, su padre en Lieja. Hablaban, como dije el otro día, un flamenco, que es un germano antiguo, yo no lo sabía, muy germano, franco antiguo, o sea, una especie de francés antiguo. Bueno, realmente son también, no, iba a decir lenguas romances no es el germano. Bueno, él se rodea de un importante grupo de hombres de letras de toda Europa que dejan huella permanente en toda la Edad Media y genera de alguna forma el concepto del europeísmo que conocemos, o sea, como que se adelanta a toda la cultura que tenemos europea, es como un precedente remoto y magnífico de lo que va a ser luego la Unión Europea. Después las cruzadas, las peregrinaciones a las catedrales son también una forma de cohesionar el continente europeo, son empresas europeas, mejor no acordarse de ellas. Pobre genocidio que le hicimos a esta gente. El arte gótico, sobre todo el gótico tardío del siglo XV, es el único internacional con escasas variaciones estilísticas locales. El hombre gótico, dice Ortega, que vive por un lado o sea, una especie de doble vida, por un lado la vida de la gleba, el terruño, y por otro lado todas las cosas, toda la información que le está viniendo del exterior. Y tiene una especie de espacio histórico que es doble. Yo qué sé, del exterior le llegaban muchos principios, normas, técnicas, saberes, fábulas, imágenes. Muchas cortes bajo medievales son europeas, son bastante, ¿cómo se dice?, cosmopolitas, como la Borgoña, como he contado antes, muy cosmopolitas, y son centros artísticos que polarizan todo lo que son la vida artística del momento. Bueno, nada comparado con lo que va a ser Italia, pero bueno, Holanda tampoco se queda a la saga, ¿eh? Holanda es un potencial lugar de arte increíble que luego explota en el siglo XVII. Bueno, el renacimiento económico que experimenta el continente entre el 1000 y 1300, la expansión demográfica pasa entre 1000 y el 1300 pasa de 35 millones de habitantes, toda Europa, a 50, está muy bien, y bueno, eso en el 1300, ya hay 50 millones, casi, que se ha doblado, bueno, pero sobre todo, como dije el otro día, son por las técnicas de explotación agrícola, del desarrollo de la artesanía, la minería, la producción de paños y tejidos. Ya sabéis que está la Liga Hanseática, que es la zona de Alemania y todo esto, que son muy activos con los paños y con todo esto. Hay muchísimo comercio, una revolución financiera de letras de cambio, como os conté también, en Sicilia. Marco Polo ya lo utiliza, bancos de préstamos, sociedades mercantiles, no hay... El concepto de capital financiero es más del siglo XIX, pero ya empieza a asomar ahí un economía de mercado que quiere ir a más y que va a generar toda una nueva clase social que va a ser muy determinante a la hora de desmontar el modo de producción feudal. Bueno, que las ciudades italianas, como os conté ayer, tienen un desarrollo tremendo, pero también tienen un grandísimo desarrollo otras ciudades como son, ¿cómo se llama? Flandes, Londres, París, Lyon, Ginebra y algunas ciudades del sur de Alemania. No las voy a decir todas porque si no, que lo que consiguen es muchísima independencia económica y ahí también se me ha olvidado contaros que hay una peste negra entre 1346 y 1353 que supone 20 millones de muertes. Eso, yo una vez estuve leyendo un libro de Pierre Vilar, siempre me ha gustado la historia como hobby, y entonces decía que bueno, dentro de todo, porque es como un parón, porque mueren 8 de cada 10 personas, sobre todo en Italia hay muchísimos, ¿cómo se dice? No le llega a todo el mundo por igual esa epidemia. Después está también la peste bubónica que viene de China y que viene a través de Bizancio y los puertos italianos. Pero no sé lo que iba a contar yo de la peste. Bueno, pues lo que decía Pierre Vilar es que dentro de todo lo malo que puede ser una epidemia, pues como que ahuecaron el ala, o sea, se quedaron muchísimas tierras, muchísimas casas vacías, con lo cual la gente que se quedó viva pues pudo tener patrimonio, pudo tener tierra, pudo tener casa. Es que
8 de cada 10, es que vamos, ni la bomba atómica, lo dije el otro día y es que es verdad, entre 1346 y 1353 fue tremendo, pero tremendo. Y después está la peste bubónica, como he dicho, originada en China, que viene a través de Constantinopla y se mete por los puertos. Estos temblores son mis gatos que ya están aquí. Y se tiene por toda Europa por la intensificación del comercio marítimo y terrestre, como cereales, lana, vino, cobre, hierro, y entre los puertos, ciudades y villas se refuerza el proceso de integración de la economía de mercado. Ya vale, no te rasques más, hombre. Europeo. En el siglo XV están los genoveses y venecianos que dominan totalmente el Mediterráneo, son agresivísimos. Ya no voy a contar otra vez la historia de mi ciudad que la conquistó Génova, pero es que ¿sabéis lo que pasa? Cuando el Papa fomentaba la hostigación, pues en realidad lo que fomentaba era el pillaje, porque esta gente no venía a conquistar y a generar, no, esta gente venía a matar y a llevarse toda la riqueza que pudiera, para después otra empresa igual, y entonces claro, le da, ya vale, a ver si se va. Le daban vía libre, si le daba vía libre el Papa, porque claro, el Papa tenía un negocio también de cobrar canon en el Mediterráneo, claro, pues aquello, si le daban vía libre, pues no se hable más, no íbamos a hacer pillaje aquí y allá, acullá, o sea, en fin. Quiero deciros que Génova y Venecia dominan las vías comerciales en el Mediterráneo, desde Constantinopla, y bueno, y llegan a través de Italia, no sé, llegan hasta Inglaterra, Flandes y el Mar del Norte. Es que eran tremendos, que eran tremendos. Después está la Hansa, la Liga Hanseática alemana, la asociación económica que ya he comentado antes, que se dedicaba, que era muy activa, encabezada por Lübeck, y que controla realmente todo el comercio de paños, minerales, madera y sal con el norte de Inglaterra, Escandinavia y las regiones del Báltico. Aquí cada Lumix tenía su esquina. Bueno, porque cada uno entendía la lengua y los hábitos, etcétera. Bueno, quiero deciros que en esta época estamos en la conformación de Europa, todo esto es a partir del matrimonio Arnolfini, hay navegantes, mercaderes, comerciantes, ya está achuchando lo que quiere ser la iniciativa privada, por decirlo de alguna manera. Estamos todavía en el sistema, en el modo de producción feudal, pero que ya está anunciando una protoeconomía de mercado. Bueno, y nuestro Arnolfini, nuestra pareja de la que voy a hablar ahora, pues realmente están, creo que es en Flandes, los Países Bajos, y ellos son mercaderes de seda. Y tanto marido y mujer pertenecen a dos familias muy importantes y están en esa zona recepcionando las importaciones que se hacen para distribuirlas por ahí. Y estos son los que vertebran Occidente medieval, haciendo de Europa una civilización común desde el siglo XII, debido al desarrollo económico, porque hay más tránsito, ya lo sabéis, y el crecimiento de las ciudades se crean también universidades, porque hay ya una demanda, como diría yo, hay más sofisticación en la cultura. Y entonces, claro, se necesitan más licenciados en Derecho, más contadores, que dicen en Sudamérica, que decimos aquí economistas. Para aquí los economistas lo que hacen son costes y balances, más que contables. Pero bueno, cash flow, previsiones de futuro, como respuesta a la complejidad creciente de la vida social y a las necesidades de impulsar estudios. Entonces se crea Salamanca, Oxford, Cambridge, París, Bolonia, no sé, me estoy acordando así un poco. Sevilla también es antigua, pero es después de Salamanca, primero Salamanca. Bueno, conservan y transmiten la herencia cultural y potencian las zonas. Y la verdad es que se prestigian mediante la creación de grados. Ya sabéis que está la universidad y después están las facultades. Bueno, entonces está el bachiller, el licenciado, el maestro, el doctor, que es el mérito intelectual, que es el individuo que se hace a sí mismo. Y los monarcas en esta época empiezan ya, estoy hablando a partir del siglo XIII y tal, empiezan ya a tener mucho interés en que haya individuos hechos a sí mismos, porque necesita funcionarios recaudadores para el concepto de Estado que ya emerge, y quiere atraerse a los nobles, a la corte, y que este hombre hecho a sí mismo pues sean funcionarios a su servicio, y que se potencia, bueno, una mejor distribución de la renta y mayor riqueza, etc. Bueno, que la Edad Media crea la ciudad, el Estado, como he dicho, la universidad, el molino, la máquina, la hora, el minuto, el libro, el tenedor, la ropa, la persona, la conciencia e incluso la revolución,
crea la civilización europea. Y ahora os voy a hablar del matrimonio Arnolfini. Ya he hablado de la creación europea, ahora el matrimonio Arnolfini. Jean Van Eyck, que hace el matrimonio Arnolfini, que es una precisidad. Mira, de Jean Van Eyck todo es una imprecisión. Se supone, ay, es que no me acuerdo cómo se llama su maestro, se supone que aprende de un maestro que está también dentro, que es maravilloso, está también dentro de los primitivos flamencos. El concepto de primitivo flamenco, mira, os voy a decir una cosa. España en esta época tenía Flandes, bueno, un poquito más adelante, pero vamos, relativamente pronto. Y los primitivos lo que utilizan es, utilizan óleo, por supuesto, utilizan tela, cosa que ni en Italia, ni en España, ni en ningún sitio de eso se hace pintura al temple y tal, no se conoce. Entonces, durante un tiempo hubo una crítica como diciendo que, claro, que pintaban tan bien porque resulta que el óleo te permite fusionar colores. Al pintar sobre tela es menos rígido, utilizan la cola de conejo como imprimación, además se conservan muy bien los cuadros, no sé yo por qué estaba yo diciendo esto, sí, porque pintaban mejor, porque utilizaban aceite y pigmento. Esa es la crítica que se le hizo durante muchos siglos, y que los italianos, sin embargo, tenían muchísima más profundidad psicológica, eran más intelectuales los cuadros. Bueno, pues eso es una tontería, porque realmente hay un corredor, como he dicho muchísimas veces, está habiendo muchísimo intercambio económico entre diferentes lugares, porque le interesa todo, desde especias, yo que sé, todavía no han empezado las especias más a lo bestia, pero está al caer, yo que sé, hay muchísimo intercambio económico, entonces claro, también hay intercambio artístico, intercambio de técnica, intercambio de estilo, etcétera, etcétera. Y ya sabéis que el gótico internacional precisamente viene de la zona de Borgoña y va hacia Italia. Y bueno, que realmente están cambiándose. Pero bueno, Jean Van Eyck, los primitivos lo que son es muy minuciosos, pintando, o sea, hacen como muchísimos detalles. Nosotros en el matrimonio de Arnolfini podemos ver la escoba, el perro, las chanclas, yo qué sé, la habitación, podemos ver todos los espejos, los adornos de los espejos, no sé, podemos ver con muchísima minuciosidad todo. Evidentemente este cuadro tiene muchísimas lecturas y la gente le encanta, pero independientemente de eso, es que los primitivos flamencos estaban menos, no sé cómo decirlo, menos profesionalizados y trataban de ser muy, muy minuciosos, pero realmente dentro de esa minuciosidad, como en el caso de Jean Van Eyck, hacer un retrato psicológico, que eso ya estamos dando un paso, estamos ya yendo un paso por delante, porque no solamente estás copiando la realidad, sino estás copiando lo que crees que es ese señor y esa señora, y eso ya es muy interesante, porque ya hay un concepto de subjetividad muy grande. No sé, es deciros que España tiene la mayor colección que hay en Salpío V de primitivos flamencos, porque fuimos la metrópoli y ellos la colonia, y claro, nos quedamos con sus primitivos flamencos para nosotros. Aquí el conde duque de Olivares and Company, el duque de Alba, nos quedamos con todo, porque siempre los Austria han sido grandes coleccionistas, buenos músicos, buenos mecenas, han sido de cosas que los Borbones no, que lo he dicho muchas veces, y siempre han tenido buenas colecciones de arte, lo mejor de lo mejor. Siempre cuando moría alguien mandaban al embajador de la zona para que fuera a la Almoneda corriendo y comprar muchos cuadros sin restringir la cantidad, sino que compraron mucha calidad, y por eso tenemos museos maravillosos, a pesar de que nos han robado los franceses, a pesar de que se han quemado los alcázares, y a pesar de muchos pesares, pues seguimos teniendo la mejor pinacoteca del mundo. No es por ser chauvinista. Bueno, venga. Este cuadro es un desafío en su totalidad, porque tiene segunda lectura, tiene toda segunda lectura. Pero también os voy a decir una cosa. Humberto Eco dijo, creo que lo habré dicho otras veces, que su obra, El nombre de la rosa, se vendió muy bien porque hacía que el que lo leía se sintiera listo. Pues este cuadro pasa algo parecido. Yo que sé, hacen unas interpretaciones más peregrinas que yo digo, al final la interpretación que hago del cuadro es una interpretación consensuada, es decir, cuando he leído diferentes opiniones de diferentes autores, lo que hago. Porque este señor, como no tiene firmada la mayoría de sus cosas, pues solamente conocemos 10 obras, seguramente habrá pintado muchísimo más, eran maravillosos. Tiene un autorretrato, porque sale un señor con un turbante rojo y suponemos que es un autorretrato suyo. Pero son todo incógnitas, estamos en 1434 y bueno, hay que suponerlo todo. Es de deciros que en esta imagen aparece ella que está como embarazada, pero en realidad nunca tuvieron hijos, eso es una incógnita que no se sabe
ni por qué. Se supone que están casándose, pero es más que están en la habitación, en la habitación, están en el dormitorio y parece como un acto notarial, más que un acto religioso. Le está cogiendo la mano, está levantando a la otra, ella es muy femenina y después hay un espejo al frente que refleja a dos personas, por eso suponemos que es un acto laico, sí, un acto laico, y bueno, eso después, esa composición y ese incluirse dentro de la pieza, que dirían en Sudamérica, nos lo copia nuestro Velázquez, porque ese cuadro estaba en la colección real y él lo conoce perfectamente porque él controlaba la colección real. Bueno, ¿qué puedo decir más? Cuando se miran detalles, pues eso, que tiene una segunda lectura todos los objetos que hay en ese cuadro. Y os podéis imaginar, está todo internet lleno de interpretaciones muy fantasiosas. Vamos, que yo estoy de acuerdo con todo, ¿eh? No vaya a creer que voy tan bien por la vida yo que sé, me lo tengo tan creído. Bueno, los retratados Giovanni Arnolfini y Giovanna Canami son miembros de dos familias consolidadas, dos familias de comerciantes importantes de Lucca, que están asentadas, como he dicho antes, en los Países Bajos y Francia. Son como los representantes de su familia en la distribución del material, son personas de confianza. Bueno, y está representado, este cuadro está representado en el dormitorio, lo he hecho en el blog y he puesto diferentes vídeos, ya he aprendido a poner vídeos y ya no solamente pongo fotografías sino vídeos. Y bueno, hacen las funciones en la habitación de la cámara anuncial. Ambos se muestran engalanados, él lleva como un cuello de bisón o de armiño, no se sabe bien, yo creo que de bisón porque es marroncito. Choca la solemnidad de la pareja como si se mezclara lo sagrado con lo profano. Eso es muy interesante. Lo íntimo con lo público. O sea, ya sabéis que ahora mismo está muy de moda lo solemne y lo trivial, advirtiéndose que aquí cada elemento tiene un doble sentido. Ya sabéis que está muy de moda hace bastante tiempo el dividir dentro del mundo del arte, dentro de la filosofía, etcétera, el pensamiento. Hay una división entre lo general, lo particular, lo público y lo privado. Eso es muy moderno y este cuadro tiene mucho que ver con eso. Después de leer y leer versiones, a cual de todas más fantasiosas y disparatadas, para descifrar el sentido de la obra, porque realmente no se sabe la escena, qué es lo que quiere decir. Están homenajeándose, es un aniversario, se están casando, es un casamiento civil, no se sabe, es como una ceremonia, pero no sabemos en la habitación qué ceremonia está. Sabemos que hay más personas por el reflejo del cuadro de enfrente, que es como, ¿cómo se dice? Como un gran angular que refleja toda la habitación. Y bueno, hay consenso en que es una celebración o una conmemoración. Yo también lo opino, o sea, cualquiera que ve el cuadro, los protagonistas como si te vienen un poco encima. La manera de componer es diferente totalmente. Están realizando pues una ceremonia de matrimonio, pero quedan puntos oscuros como si ella está embarazada, cuando se sabe que no tuvieron hijos. Yo qué sé, la estancia produce un punto de agobio, la verdad es que sí, porque la pareja tan en primer plano, está el perrito también, están las chanclas, aunque luego se ve aliviada al mostrar el espejo de fondo donde se aprecia la presencia de dos personas más. Una de ellas es el propio pintor que estampa la firma con una inesperada caligrafía justo encima del espejo que dice, añadiendo su nombre a la afirmación en latín, fuit hic, estuve aquí. Nosotros, nuestro tenebrista y tal, Juan de Juanes, Vicent Massip, decía Vicent me fecit o algo así, Vicente me hizo, se firmaba, había como unas convenciones firmando pero eso ya unos 2 siglos después. Me fecit, fulano me fecit, muy bonito, me parece precioso. Él pone fuit hic, estuve aquí, una extraña declaración, y además lo pone en mitad del cuadro, que apoya la hipótesis de que se trata de un acto de protocolo nupcial. Y llama la atención sobre todo la composición, como he dicho, articulada en 2 ejes que después
eso lo va a copiar Cervantes. Dos ejes transversal y longitudinal que a su vez se entrecruza con dos planos real y virtual, tal y como lo hace 2 siglos después, lo hace Velázquez en Las Meninas, que además estaba en la colección real, como he dicho. La tabla es pintada por Van Eyck en 1434, como he dicho, y pasa en 1490 a la colección de Diego de Guevara, que lo dona a Margarita, yo pensaba que se había muerto y lo había heredado, no, a Margarita de Austria y gobernadora de los Países Bajos, y después tras su muerte esta lo deja a María de Hungría, y después no sabemos cómo ni por qué el periplo termina en las colecciones en nuestro país, en los Reales Alcázares, que se queman, pero este cuadro se salva y donde permanecen hasta la invasión francesa, donde son expoliados, y después de ahí aparece tiempo después la National Gallery. Es que es tremendo lo de los robos, porque hasta vigas de la mezquita de Córdoba se subastaron hace poco en Sotheby, y yo digo, pero bueno, ¿cómo se permite eso si eso es patrimonio histórico y artístico? Pero a saber. Bueno, en 1422, Jean Van Eyck, voy a contar un poquito de su vida para que sepáis de qué van a... trabaja al servicio del conde de Holanda, Juan de Baviera, en La Haya, pero al morir en 1425 pasa a trabajar, se traslada a Lille, ahí es donde... en fin, es que me estoy acordando de lo que os conté el otro día, ahí es donde hace el primer proyecto importante, Red Bull House en Lille, que es una preciosidad. Bueno, y ahí él trabaja, hay que ver las cosas que asocio. Van Eyck trabaja con el duque, trabaja de pintor de cámara del duque de Borgoña, Felipe el Bueno, pero para el que desempeña diferentes tareas como la de embajador. Eso también lo hacen posteriormente los, ¿cómo se llama? Rembrandt, de embajador. Se trae unos trajines que para qué, voy para allá, vengo para acá, media vida llevando cosas. Y este también hace de embajador oficioso para las cortes de España y Portugal. Bueno, yo qué sé, lo de ser pintor, como es sensible, pues tiene mano izquierda para manipular, digo yo que será algo de eso. Bueno, en 1430 se traslada a Brujas, que ya será la residencia definitiva donde se va a dormir, se va a morir, y ahí está hasta su muerte en 1441. No se sabe la formación que tiene, se supone, pero él tiene una influencia del maestro de Fremail, que es también maravilloso, y de su hermano Humbert. De hecho, su hermano Humbert le deja una pintura para que la haga, para hacerla a 4 manos, y después solamente se ve el trabajo de él. Esta incertidumbre se traslada a su producción artística, porque realmente solamente están contrastados 21 cuadros que se sabe a ciencia cierta que lo hizo él. No se sabe qué más otras cosas hizo, porque es difícil, hace 600 años, yo qué sé, por eso, en fin. Bueno, realmente lo único que están fechados son los últimos 10 años de su vida, de su actividad pictórica, y se le atribuyen, no sé si son 20 y tantas obras, la mayoría están... Vamos a ver, tiene cuadros religiosos, yo he puesto unos cuantos, he puesto unos cuantos retratos. En retratos, a veces cambiados entre sí, como es normal la época. Los retratos religiosos se suelen acompañar del retrato del donante. Y además, los holandeses son muy de... ¿Os acordáis del Rolín? La Virgen del Rolín, algo así. Y a su muerte, su fama ya es famoso, se extiende internacionalmente y pasa a la historia como figura capital junto al maestro de Flemal, que se supone que es su maestro en el establecimiento del prestigio de los denominados primitivos flamencos, de los cuales España tiene la mejor colección, como no, y bueno, que tradicionalmente la reputación de los primitivos flamencos, como he contado, era porque, claro, la gente decía, bueno, pero son buenos porque es que utilizaban óleo y eso te permite muchísima precisión. Pues no, eran maravillosos artistas. Y lo que pasa es que, claro, para Italia, para España, para países meridionales que teníamos tan buena pintura, pues fue un shock también encontrarnos con que Holanda tenían unos pintores increíbles. Holanda es tierra antes y ahora de buenos artistas. Y bueno, que nada, que decían que como tenían el óleo, que por eso eran tan buenos pintores, pero no.
con el tiempo se ha visto que eran buenos pintores que hacían cosas diferentes a las que se hacía aquí en esta zona ribereña y que el intercambio entre uno y otro fue de grandísimo, entre el norte y el sur, fue de grandísima riqueza. Y no sé qué más deciros del matrimonio Arnolfini, pues que hoy se aprecia muchísimo los beneficios dentro de lo que es la pintura de los primitivos flamencos, desde las perspectivas hasta notar, describir los detalles más minúsculos, intrascendentes, físicos y psicológicos de cada personaje, llegando a un realismo óptico increíble. Bueno, es que el matrimonio Arnolfini casi que es como una especie de fotografía de la época, es como un documento, no me acuerdo cómo se dice, una crónica del instante. Y bueno, sin que quiebre, bueno, Jan van Eyck es un intérprete exhaustivo de lo que es la época y es muy seductor. Y bueno, él tiene una mirada psicológica porque ya está en el retrato que hace de él y de ella, hay muchísimas más lecturas. Sus retratos resultan cercanos y remotos, con lo que es un imitador, pero a la vez, o sea, hace una mímesis, pero a la vez está haciendo una interpretación. Y entonces eso se adelanta 2 siglos a lo que después será el imitare y el ritrare, que es imitar e individualizar, o sea, imitar e interpretar. Pero eso se produce 2 siglos después dentro de lo que es la pintura. Por eso digo que los holandeses suponen un avance dentro de la pintura que es bestial. Y este cuadro realmente borra lo que son las barreras entre lo sacro y lo profano, porque hay una secularización de lo sagrado. Parece un matrimonio civil. El cuadro es más un acto protocolario, notarial, no sé, el cuadro no es en absoluto fervoroso, religioso, más que una ceremonia religiosa, no sé. Y Jan van Eyck, no sé qué decir, aunque no es el inventor de la pintura al óleo, sin embargo, es maravilloso, la lleva a un grado de perfección increíble y es un dibujante alucinante. Yo he estado viendo la lámpara y bueno, las luces, las sombras, tiene una perfección en el trazo y capta el detalle refinado, colorista, sabe bañar de luz totalmente la habitación y, ¿cómo se dice?, de luz dorada. Los interiores, o sea, el cuadro es una maravilla y bueno, que aborda todos los géneros desde la pintura religiosa, pero yo digo que solamente se abarca, tiene 20 y tantas obras que todo el mundo está de acuerdo que es suya, que abarcan los últimos 10 años, seguramente pintó muchísimo más. Y bueno, que tiene escenas de costumbres, que si se quisiera podría ser interpretada como un cuadro de escenas de costumbre. A fin de cuentas, un hombre que le coge la mano a una mujer con el perrito, con las chanclas tiras por el suelo y con la cama de fondo y un espejo enfrente y una ventana donde hay una escoba, pues casi que podría ser un retrato costumbrista, pero no, es algo más, es algo más. Bueno, yo qué sé, yo lo que pienso es que este señor es muy moderno en todo lo que hace, y se le considera con Robert Champin, conocido como el maestro de Fremal, que es el que se considera su maestro, el impulsor del estilo de los primitivos flamencos, que, como he dicho, que continúa y desarrolla la representación artística del hombre como el individuo, abriendo una vía ya, digamos, más fértil dentro de lo que es el mundo del arte. Y su más inmediato y devoto seguidor es Petrus Christus, que ellos eran muy de ponerse, y los apellidos también de ponérselo en latín porque les daba como un toque refinado, ¿no? Lo mismo que hoy los jóvenes dicen, ¡ay, qué cool!, ¿no? Y en otra época se decía, ¡ah, très bien!, y en otra época se hablaba español, pues entonces lo refinado, la lengua franca era el latín. Y entonces latinizaban sus apellidos, todo lo latinizaban, porque era la lengua de los sabios, de la gente culta, de la gente ilustrada, de la gente leída, de los doctos. Bueno, no sé qué más deciros. Y bueno, que aunque Roger Bardem-Beider realmente, que también va a ser un pintor maravilloso, es mucho más emocional y expresivo, pero este pintor produce muchísima fascinación, arrebato, porque el matrimonio Arnolfini pasa el tiempo por él y todo el mundo le fascina. Y bueno, no sé, que es uno de los mejores pintores de todos los tiempos, solamente puedo decir eso. Bueno, that's all, hasta mañana, que volvemos con la arquitectura.